3. Primeros días de cautiverio. El día miércoles 18 a la primera hora, Serpa Cartolini decidiría liberar a Michael Minning, representante de la Cruz Roja Internacional, para que pudiera cumplir sus funciones de labores humanitarias como lo realizaría cualquier miembro de su institución en todos los países. Asimismo, para que desempeñe el papel de intermediario entre el gobierno y los terroristas. Después de ser liberado esa mañana, Michael Minning comenzaría con su gran y minuciosa labor. Para ello desempeñó prioritariamente diversas gestiones con el fin de apoyar a los rehenes e incluso a los terroristas. La prioridad en ese entonces comprendía la parte logística y médica, que constituiría una situación crítica y apremiante debido al numeroso grupo de rehenes dentro de la residencia. Tras algunas horas me enteraría que del grupo de rehenes que vestían saco y corbata en nuestra habitación se encontraba el almirante de la Marina Luis Gianpietri Rojas, oficial de gran trayectoria en esta institución. Asimismo estaba un general del ejército en situación de retiro, el general Arturo López Pardo. Algunos rehenes que vestían saco y corbata eran oficiales de la Policía Nacional. Varios de ellos ocupaban puestos importantes dentro de esa institución. Ahí se encontraban, por ejemplo, el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, el jefe de Seguridad del Estado, el director de Economía de la Policía, entre otros. Los rehenes de mi habitación mostraban rostros de preocupación, como era lógico esperarse, ya que los terroristas podrían deshacerse de nosotros en cualquier instante. Probablemente a través de ejecuciones selectivas como forma de presión contra el gobierno. Esa idea siempre invadía mi mente, pero afortunadamente eso nunca sucedió. Habían transcurrido cerca de 15 horas de haber sido tomada la residencia por los terroristas. El gobierno se mantenía en silencio y no había ninguna declaración por parte de las autoridades. Serpa Cartolini, quien se había retirado la pañoleta que cubría la mitad de su rostro, circulaba en forma nerviosa por los diferentes ambientes de la residencia. Se le notaba disgustado y a la espera del pronunciamiento del presidente Alberto Fujimori. Ante esta situación, decidió arriesgarse y mediante un megáfono lanzó la primera amenaza. Señor presidente, si dentro de 20 minutos no tenemos respuestas, cobraremos nuestra primera víctima, que será el canciller Francisco Tudela. Los minutos pasaron y no hubo respuesta del mandatario. El líder de los terroristas tampoco cumplió su amenaza. Serpa había perdido el primer round. Días después, Fujimori declararía que, de haber sido ejecutado el canciller Tudela, esto hubiera significado la intervención inmediata de las fuerzas del orden. Con respecto a esa actividad del presidente, el almirante Luis Gianpietri mencionaría: el mandatario estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera y no permitía presiones de nadie. Esa mañana muy temprano había convocado a todos los ministros a Palacio de Gobierno y encargó al ministro de Educación, Domingo Palermo, a actuar como interlocutor del gobierno ante los miembros del MRTA. Ese mismo día, el miércoles a las 5 de la tarde, y ante el silencio del gobierno, Serpa Cartolini decidiría liberar a los embajadores de Canadá, Alemania, Grecia y Francia, con la finalidad de que se dirigieran a Palacio de Gobierno y le hagan conocer al presidente Alberto Fujimori sobre sus demandas. Entre los embajadores comisionados se encontraba el embajador de Canadá, Anthony Vincent, quien en los siguientes días formaría parte de la Comisión de Garantes. Los terroristas nos habían dividido en grupos con la intención de separar a todos los rehenes que guardaban relación con el gobierno de aquellos que no tenían ninguna con él. Los primeros deberían estar en la segunda planta y los otros conformados por empresarios peruanos y japoneses, así como por otro grupo de rehenes, deberían ubicarse en la primera planta. Cabe mencionar que los rehenes militares y policías deberían permanecer en sus habitaciones del segundo piso sin salir de ellas. Estaba prohibido además que todos los rehenes en general se desplacen de un piso a otro. Eso no fue impedimento para que al tercer día
tratara de movilizarme, puesto que el día anterior había obtenido información de algunos rehenes que me indicaron que en la primera planta existían cautivos que pertenecían al personal subalterno de la Policía Nacional y cuya presencia se debía a las funciones de agentes de seguridad de alguna de las autoridades presentes en la recepción. Seguramente al producirse la explosión, el día que los terroristas tomaron la residencia, algunos de ellos ingresaron al recinto para dar seguridad a la autoridad que resguardaban, para dar seguridad a la autoridad que resguardaban, circunstancias por las cuales habían sido tomados como rehenes. Ese día logré burlar la vigilancia de los terroristas y bajé a la primera planta con la finalidad de corroborar la información. Así pude identificar por el pantalón verde que vestía a un suboficial de la policía. Después de identificarme como oficial del ejército y preguntarle sobre el personal de la policía que estaba como rehén en la primera planta, me informó que era el único de su institución en ese piso y que fue tomado como rehén al escuchar la explosión. Esa noche había ingresado a la residencia con el fin de dar seguridad a su jefe. Sin embargo, fue sorprendido por los subversivos, por lo que fue capturado y golpeado. Además, sus captores le quitaron el arma de reglamento. Esa información proporcionada por el subalterno desmoronaba todo intento de tratar de ejecutar un operativo coordinado entre los rehenes militares y policiales. Entre los rehenes militares y policiales de la primera con la segunda planta. Antes de concluir la conversación con el suboficial, le dije que esté atento en el caso de que se decidiera ejecutar algún operativo interno. Posteriormente me retiré hacia el resto de los ambientes de la primera planta para ver si encontraba algún rostro conocido. La situación en ese momento me lo permitía. Al explorar la primera planta, calculé alrededor de 200 rehenes. Todos ellos se encontraban en una posición menos controlada y ninguno tenía relación con el gobierno. Los ambientes existentes, así como el pequeño pasadizo, estaban abarrotados de rehenes. Con eso me permitía desplazarme fácilmente sin ser notado por los terroristas. En el momento que ingresaba a uno de los salones, noté que uno de los rehenes, de estatura mediana, con barba y con una edad aproximada de entre 45 y 50 años, me seguía en forma disimulada por toda la primera planta como si fuera un espía sembrado por los terroristas. Esa situación me preocupó porque podría delatarme en cualquier momento respecto a mi presencia en ese piso. También en ese ambiente me encontré con un rehén con el que había intercambiado algunas palabras la primera noche. Después de saludarnos discretamente y comentar sobre la situación que estábamos viviendo, le expliqué el motivo de mi presencia en ese piso. Le dije que los terroristas me habían ubicado en la segunda planta y que sin embargo había logrado burlar la vigilancia para buscar información. Recuerdo que esa persona se identificó con el apellido Salinas. Me comentó que su señor padre era el coronel de la policía y que estaba como rehén en la segunda planta. Me pidió que lo trate de ubicar y le diga que se encontraba bien de salud. En esos instantes observé que el rehén de barba que me había estado siguiendo por toda la primera planta trataba de acercarse disimuladamente hacia nosotros para escuchar nuestra conversación. Al instante alerté a Salinas para cambiar de tema. Minutos después de despedirnos, intenté escabullirme entre toda la muchedumbre de rehenes de la primera planta con el objetivo de no ser seguido por el supuesto espía. Finalmente logré mi objetivo. Una vez ubicado cerca al primer peldaño de las escaleras, traté de subir a la segunda planta, que era el lugar que me correspondía, pero en esos momentos me fue imposible realizarlo debido a que estaba resguardada por dos terroristas que, con un arma terciada, posición que adopta un soldado con un arma con la finalidad de que éste pueda emplearla de forma inmediata y pueda proporcionar vigilancia a un área determinada.
postura de un soldado que consiste en llevar su fusil a la altura del pecho en forma cruzada. Vigilaban que ningún rehén se desplazara de un piso a otro. Lo pongo en pausa. Los terroristas se encontraban en alerta permanente. Creían que en cualquier momento podría iniciarse una operación de rescate desde el exterior o temían que algún rehén se fugara como sucedió durante la primera noche. Justamente esa noche, minutos antes de la fuga del edecán del presidente de la República, el alcalde de la municipalidad de Miraflores, Fernando Andrade, también lograría escaparse por la ventana del baño de visita. Al recibir una llamada por celular de su esposa, se introdujo en el baño y cerró la puerta con seguro. Una vez adentro, observó que había una ventana por donde podría salir. Después de varios intentos, al desprender la reja metálica que le daba seguridad, finalmente consiguió escaparse descolgándose por la ventana. Desde aquellas dos fugas, nuestros captores habían adoptado la costumbre de verificar el número de rehenes por habitaciones, en especial la de los rehenes militares y policiales. Eso me tenía preocupado porque de ser descubierto y al no estar en mi habitación, y menos aún en la segunda planta, podría estar sujeto a alguna represalia. Tuvieron que pasar cerca de 15 minutos hasta que la oportunidad se me presentó. Uno de nuestros captores, que custodiaba las escaleras, ordenaba a 4 rehenes de la primera planta que subieran un mueble pesado a la segunda planta. Aproveché esta situación para acercarme disimuladamente a uno de los rehenes y decirle en voz baja: «Yo te ayudo a cargar el mueble, no te preocupes», y me cedió su lugar para reemplazarlo. En el momento que los dos terroristas conversaban, logré confundirme entre los 4 cautivos. Una vez consiguiendo el objetivo, me dirigí a mi habitación con el temor de que los terroristas hayan realizado un nuevo conteo de rehenes. Felizmente no fue así. Posteriormente comencé a indagar en la habitación por el coronel de la policía, Francisco Salinas. Después de identificarlo y presentarme como comandante del ejército, conversé con él y le conté que había hablado con su hijo. A partir de ese momento entablé una amistad con el coronel Salinas, asimismo de forma progresiva con los rehenes de nuestra habitación. Con el transcurrir de los días, el hijo del coronel Salinas sería liberado con el grupo numeroso de rehenes. Ese mismo día se produjo una situación de riesgo para nosotros cuando los medios de comunicación a través de las emisoras de radio informaban que esa tarde se llevaría a cabo una operación de rescate que estaría a cargo de la Policía Nacional. Esa noticia era escuchada por los terroristas y los rehenes mediante radios que disponían al interior de la residencia. A las 3 de la tarde aproximadamente, en el momento en que se inició un desplazamiento motorizado policial alrededor de la residencia de los terroristas Serpa Cartolini, Salvador y otro de nombre Palestino, hicieron su ingreso en forma violenta a nuestra habitación. Bruscamente lanzaron frases amenazantes contra nosotros y nos obligaron a tirarnos al suelo y con la mirada hacia el piso, de tal forma que adoptáramos una posición inofensiva que impidiera una reacción inmediata por parte nuestra. De esos 3 terroristas, el primero en ingresar a la habitación fue Palestino, al que llamaríamos posteriormente Coné, terrorista de talla baja, de aproximadamente 23 años, de cabeza rasurada pero con un solo mechón, parecido al personaje de la revista Condorito. Este se mostraba agresivo y nervioso debido a la tensión que se estaba viviendo, por lo que durante su ingreso a la habitación sacó una granada del bolsillo de su chaleco y le quitó el seguro con la intención de lanzarlo. Luego nos gritó: «¿Qué me miran, mierdas? Agachen la cabeza o les lanzo la granada». El otro terrorista, Serpa Cartolini, nos gritaba también de forma agresiva: «Échense al piso, carajo, todos mirando al suelo». El tercer terrorista, llamado Salvador, quien lucía su cabeza rapada y se parecía a un Taraz Bulba, era considerado como el operativo. Ese subversivo entrenaba a los terroristas en el empleo de armas y explosivos. Además, fue uno de los encargados de instalar trampas explosivas en los diferentes ambientes de la residencia. En esos momentos de tensión por el posible ingreso de las fuerzas del orden, Salvador rastrilló su fusil y nos apuntó de forma amenazante.
Su intención era dispararnos en el caso de que el personal policial que estaba en el exterior traspasara alguno de los portones de ingreso. Minutos después de haber rastrillado su arma, cogió del brazo un rehén. Se trataba del coronel José Garrido, a quien colocó como escudo humano frente a la ventana. Posteriormente realizó varios disparos contra uno de los vehículos motorizados de la policía que pasaban frente a la residencia. La intención era provocar a las fuerzas del orden para que estos disparen en dirección a la ventana de tal forma que el rehén que hacía de escudo humano fuera alcanzado por una de las balas disparadas por la policía. Salvador nos gritaba nerviosamente: «Un policía, carajo, que traspase la puerta de ingreso y ustedes son hombres muertos». Suerte que no hubo respuesta del exterior y mucho menos de un intento de las fuerzas del orden por traspasar los portones. Los minutos iban transcurriendo y los vehículos motorizados de la policía empezaron a retirarse. Todo volvió nuevamente a la tranquilidad en la habitación. De haber respondido las fuerzas del orden con disparos desde el exterior, seguramente se hubiera originado una masacre con lamentables pérdidas humanas, sobre todo de los que estábamos dispuestos a morir en cualquier momento. Ese mismo día, en horas de la noche, comenzó a vibrar el beeper que llevaba en el bolsillo. Cuando lo revisé, leí un mensaje de mi esposa en el que me decía que me cuidara y que no me preocupara por nuestros hijos, quienes se encontraban bien. Al cuarto día dentro de la residencia, en horas de la mañana, mientras me encontraba sentado en el piso leyendo una revista, levanté la vista y observé que el terrorista Salvador estaba de pie enfrente de mí. Me miró y me ordenó que lo siguiera hasta la primera planta. Después de seguirlo, llegamos a un salón grande donde funcionaba el puesto de comando. Puesto de comando. Organización de carácter temporal que facilita la coordinación interinstitucional frente a las emergencias. Está compuesto por los miembros de las instituciones que participan en la atención de tales emergencias y que están autorizadas para tomar decisiones. El puesto de comando de su líder. Una vez en ese ambiente vi a Serpa Cartolini, el árabe y a Tito. Por momentos pensé que me iban a hacer un juicio popular, debido a que el día anterior había logrado infiltrarme en la primera planta en búsqueda de información. Recordé al rehén con barba que me había estado siguiendo por los ambientes de la primera planta. Seguramente él había informado a los terroristas sobre ello. Pensé: ahora sí estás en problemas. Seguidamente Serpa Cartolini ordenó que me sentara sobre un sillón. Después de hacerme algunas preguntas referentes a mi grado, el puesto que desempeñaba y las regiones donde había laborado, el líder de los terroristas le hizo una seña al árabe. Este último se me acercó para enseñarme un carné, pero tapó con sus dedos la fotografía y el nombre del sujeto al que le pertenecía. Me preguntaron si el carné pertenecía a los húsares de Junín y si esa unidad funcionaba dentro del Palacio de Gobierno. Les respondí que no sabía a qué unidad correspondía ese carné, mucho menos si pertenecía a los húsares de Junín, y que no conocía dónde funcionaba esa unidad. Concluí mi manifestación en la que nuevamente declaré que era del arma de artillería y que toda mi carrera militar la había realizado fuera de Lima. También agregué que días antes había sido designado como edecán del presidente del Congreso. Después de que Serpa Cartolini notó que no iba a colaborar, le ordenó a Salvador que me condujera a mi habitación. Esa mañana, al salir del puesto de comando, sentí gran alivio y tranquilidad, puesto que al parecer los terroristas no se habían enterado de
de mi infiltración realizada a la primera planta el día anterior. Los primeros días en cautiverio estábamos atentos a las noticias que transmitían los canales de televisión sobre la toma de rehenes. Un día en horas de la tarde, cuando varios rehenes se hallaban en la habitación principal y yo observaba las noticias, se fue el fluido eléctrico, lo que automáticamente produjo en segundos lo que automáticamente produjo que en segundos se encendiera el grupo electrógeno de emergencia. Sin embargo, sabíamos que tarde o temprano se agotaría el combustible, y así fue. Se terminó el combustible y quedamos a oscuras. En los siguientes días nos quedaríamos sin agua. Estos servicios esenciales brillarían por su ausencia durante el resto de días que duraría nuestro encierro. Lógicamente sabíamos que era una maniobra del gobierno para obligar a los terroristas a liberarnos y deponer sus armas, lo que terminó por ser una equivocación, ya que a partir de esa fecha los más afectados seríamos nosotros. Nos encontrábamos a puertas del verano y el calor era intenso. Las altas temperaturas en el día y la noche dentro de la residencia alteraban nuestros nervios. El piso de las habitaciones estaba cubierto con un tapiz que ayudaba a incrementar el sofocante calor existente. Definitivamente, al conformar todos una gran masa humana entre captores y cautivos, y más el corte de fluido eléctrico y la falta de agua, se incrementaba nuestro suplicio. A todo ello había que sumarle la falta de alimentos y vestuario que hacían imposible nuestra convivencia y que complicaba día a día nuestra permanencia en la residencia. La habitación de mi grupo colindaba a través de un baño con la habitación de los vocales de la Corte Suprema. Dicho baño colapsaba fácilmente, puesto que era empleado diariamente por casi 70 rehenes. Por tal razón era imposible mantenerlo en buenas condiciones higiénicas. El baño del que disponíamos era de dimensiones pequeñas, lo que evidentemente resultaba insuficiente para todos. Para emplear este servicio teníamos que hacer largas colas y esperar nuestro turno. La falta de agua en la residencia agravaba nuestra situación. No contábamos con lo necesario para nuestro aseo personal ni para nuestras necesidades fisiológicas. El rehén que deseaba emplear el baño tenía que verificar que no esté siendo utilizado por los rehenes de la otra habitación, lo que generó bastante malestar durante los primeros días, pero que fue aliviándose cuando los terroristas comenzaron a liberar rehenes. Con respecto a la alimentación, los primeros días estuvimos prácticamente sin probar alimentos. Algunos días el embajador del Japón, Morihisa Aoki, con buena voluntad, distribuía a cada habitación una botella de gaseosa de 1,5 litros y 2 o 3 paquetes de galletas, de tal manera que se realizaba la distribución en forma racionada entre los rehenes. Recuerdo que la ración de gaseosa correspondía a 1/4 de vaso cada uno y una unidad de galleta, dependiendo de lo que había en la despensa del embajador. Los alimentos eran racionados y distribuidos equitativamente. Todos respetábamos lo que nos correspondía sin mostrar ningún tipo de egoísmo. En una oportunidad estuvimos casi 2 días sin probar alimentos. Sin embargo, esa no era nuestra preocupación. La nuestra, la nuestra era estar integrados como un grupo humano y apoyarnos mutuamente. El más fuerte ayudaba al más débil. Ahí, en los momentos más críticos, más difíciles, comenzó a crearse una hermandad entre nosotros, la que mantendría hasta el día que fuimos liberados. Mientras tanto, los problemas de salud ya empezaban a pasarle factura a algunos de los rehenes, particularmente a los que sobrepasaban los 60 años de edad. Recuerdo con claridad esa primera habitación a la que fui destinado los primeros días de cautiverio. La recuerdo porque era pequeña y albergaba a un gran número de rehenes, aproximadamente unos 40, número que excedía abismalmente al número de ocupantes de la habitación, lo que, lo que repercutió ocupantes de la habitación, lo que repercutió moralmente en cada uno de nosotros. Esta situación de incomodidad era similar para los ocupantes de las otras habitaciones, sobre todo en horas de la noche cuando teníamos que descansar, puesto que no había espacio suficiente para echarse en el piso. Debido a esto, hubo días
en los que algunos dormíamos sentados y apoyados sobre la pared por falta de espacio. Echarnos en el piso simultáneamente en horas de descanso resultaba imposible. Entre nosotros mismos a veces nos golpeábamos de manera casual. Algunos rehenes tenían el sueño profundo o pesadillas, otros roncaban exageradamente, lo que hacía difícil conciliar el sueño. Para tratar de descansar algunas horas en la noche teníamos que buscar mecanismos de relevo, donde, donde no existía una previa coordinación. El rehén que deseaba ir al baño en horas de la madrugada perdía en algunos casos su zona de descanso. Recuerdo que en una ocasión me había quedado sin espacio para descansar en el piso. Por tal motivo me mantuve sentado en una posición incómoda hasta las 2 de la madrugada. A esa hora observé que uno de los rehenes de la habitación, que había estado descansando plácidamente sobre el piso, se paró de pie para dirigirse a los servicios higiénicos. Aproveché dicha situación para ocupar su espacio. Una vez que salió de los servicios, tuvo que resignarse y sentarse en una de las esquinas de la habitación. No tenía otra alternativa. Solo le quedaba esperar a que otro rehén se dirija a los servicios higiénicos para tomar su lugar. Esta incomodidad la vivimos hasta los primeros días del mes de enero, fecha en que algunos fuimos reubicados a otra habitación. En cuanto a la vestimenta que usábamos durante los primeros días, esta empezaba a tener un mal olor, sin que nosotros mismos lo notáramos. Algunos de los rehenes comenzamos a solucionar este problema cogiendo previa autorización del embajador del Japón, camisas prestadas de su closet. Con el transcurso de los días, un número de rehenes vestíamos camisas floreadas o de un solo color, todas, todas prestadas o tomadas. Así, el closet del embajador quedó completamente vacío. En algunas ocasiones, cuando el embajador Morihisa Aoki ingresaba a nuestra habitación en las mañanas, hábito que se había tomado diariamente para desearnos los buenos días y pedir disculpas por lo que estábamos viviendo, le gastábamos algunas bromas sobre las camisas que algunos de los rehenes llevábamos puestas. Embajador, ¿qué le parece la camisa del comandante Dalorto? El embajador no podía evitar sonreír por la broma. Este problema fue aliviándose con el transcurso de los días gracias a los representantes de la Cruz Roja, ya que empezaron a apoyarnos con ropa nueva, ayuda que incluso benefició también a los terroristas. Algunos de los cautivos indagábamos sobre las posibilidades de realizar algún operativo interno que neutralice a los terroristas. Requeríamos información sobre la existencia de armas que pudiese tener el embajador del Japón. Conversábamos entre nosotros, particularmente los rehenes de las Fuerzas Armadas y algunos de la Policía Nacional, sin concretar algo. Inicialmente teníamos información de que el embajador Morihisa Aoki disponía de algunas armas que supuestamente estaban guardadas en uno de sus closets, pero todo no pasaba de ser información falsa. Dentro de la residencia figuraban 2 rehenes que eran médicos. Ellos cumplieron un papel importante mientras estuvieron con nosotros, pues se dedicaron íntegramente a atender a varios de los que los requerían, incluso terroristas. Uno de sus integrantes Uno de sus pacientes fue Tito, terrorista que durante la incursión a la residencia se había herido en una de sus piernas, producto de un disparo accidental con su propia arma. Ese terrorista, al herirse durante la incursión, tenía comprometida la tibia. Debido a su conocimiento de primeros auxilios, pudo controlar la hemorragia. Sin embargo, se encontraba postrado e inutilizado por este accidente. Al ser revisado por los galenos, estos recomendaron que tenía que tomarse una placa de rayos X con la finalidad de ver la gravedad de su pierna. Ante esta necesidad, los representantes de la Cruz Roja llevaron a la residencia una máquina de rayos X y le tomaron una radiografía al terrorista. Esta placa sería llevada por la Cruz Roja a una clínica para ser revelada. Después de la evaluación, los 2 médicos concluyeron que debía ser intervenido quirúrgicamente, pero que era imposible realizarlo dentro de la residencia, por no presentarse las condiciones higiénicas adecuadas
y no contar con el material quirúrgico. Días posteriores, Tito sería enyesado, lo que ocasionó que estuviera inoperativo durante más de 2 meses hasta su recuperación. Mientras este terrorista estuvo enyesado, su comportamiento se caracterizaba por sus buenos modales. Una vez recuperado, su cambio fue total. Sería uno de los más peligrosos dentro de la residencia. Fue uno de los que se le opuso a Serpa Cartolini cuando éste solo quería incluir en la relación a algunos de los subversivos para ser excarcelados, entre los que se consideraba a Nancy Gilbonio, esposa del líder de los terroristas. Tito era de la idea de que los 465 presos del MRTA deberían ser liberados, de lo contrario no se debería negociar con el gobierno. La falta de alimentos, de atenciones médicas y de colchones hacía peligrar la salud de los rehenes durante los primeros días. Los servicios higiénicos eran insuficientes. El corte de fluido eléctrico y la falta de agua agravaban más nuestra situación. Con el transcurrir de los días, esto se alivió poco a poco. El 21 de diciembre los terroristas autorizaron a los representantes de la Cruz Roja para que ingresaran a la residencia con ciertos alimentos como frutas, galletas gaseosas y agua, lo que alivió temporalmente esta necesidad. En los siguientes días después de esa fecha mejoraría el apoyo logístico. De esa forma, un día llegaron envases que contenían almuerzos, los que compartimos entre todos. Posteriormente, llevarían envases de almuerzos y cenas para cada uno, incluso para nuestros captores. Pasaban los días y llegarían las frazadas. En un comienzo fue una y después recibíamos más. Luego llegaron algunas camisas, pantalones y ropa interior que al final terminaron por ser insuficientes. Asimismo llegaron las medicinas, los bidones con agua y los baños portátiles. Los días iban transcurriendo y una mañana los representantes de la Cruz Roja se hicieron presentes con unas colchonetas de una plaza, bastante delgadas, pero que, por la situación que pasábamos, eran como camas de hoteles de 5 estrellas. Los días corrían y las columnas de nuestros cuerpos se iban resintiendo, ya que presentábamos dolores intensos en la espalda producto del poco grosor de las colchonetas. Para aliviar en algo este malestar, comenzamos a reforzar las colchonetas con nuestras propias frazadas, de tal manera que nos sirviera como una especie de amortiguador que menguara en algo el dolor. Personal de la Cruz Roja llevando colchonetas a la residencia del embajador del Japón para los rehenes. El calor agobiante por las altas temperaturas hacía insoportable que mantuviéramos puesta la ropa que llevábamos por más de 2 días. Ante nuestra necesidad de contar con más ropa disponible para nuestro uso, solicitamos a los representantes de la Cruz Roja que para que adquieran en el mercado una mayor cantidad. Sin embargo, este tipo de apoyo se hacía complicado por el problema que significaba. Se tenía que conocer el número de talla, la cantidad requerida y otras características solicitadas por los rehenes. Presentando el problema, Michael Manning coordinó con Serpa Cartolini para que autorizara el ingreso de ropa enviada por nuestras familias. Inicialmente el terrorista titubeó, pero ante la necesidad no le quedó otra alternativa que aceptarlo. En los días siguientes, los representantes de la Cruz Roja comenzarían a traernos en bolsas de plástico ropa enviada por nuestros seres queridos, con lo que se solucionó el problema de la vestimenta. Para consolidar este apoyo en forma oportuna y eficiente, la Cruz Roja contó con personal que fue incrementándose progresivamente. En un comienzo eran 2 representantes y luego fueron aumentando. Si bien
Si bien es cierto, el papel que cumple la Cruz Roja en los países que lo requieren es de naturaleza humanitaria, con características de comportamiento neutral, durante el desempeño dentro de la residencia se presentaron algunas dudas con respecto a algunos de ellos, pues en ocasiones manifestaron abiertamente su inclinación a favor de nuestros captores. Ese fue el caso de un argentino llamado Jean-Pierre Scherer, quien con indiferencia hacia los rehenes hacía caso omiso a los requerimientos que le solicitábamos. Sin embargo, con gran esmero y dedicación, satisfacía plenamente lo requerido por algún terrorista. Ante esa notoriedad, algunos rehenes decidieron presentar sus quejas. Al comprobarse la tendencia, el acercamiento y el favoritismo de este representante de la Cruz Roja hacia nuestros captores, sobre todo dirigidos a Serpa Cartolini y sus mandos, con quienes conversaba amigablemente durante horas, el gobierno del Perú decidió su expulsión del territorio peruano. El 21 de diciembre, el presidente Alberto Fujimori se pronunció sobre la crisis de los rehenes. El mandatario manifestó que la liberación de terroristas que perpetraron asesinatos y atentados era inaceptable. Esto originó el desconcierto. De los terroristas, quienes propusieron negociar sus peticiones con el gobierno. Sin embargo, estas fueron manejadas inteligentemente por el mandatario hasta el día de la operación de rescate. El domingo 22 de diciembre, el padre Juan Julio Bicht celebró una misa a mitad de las escaleras entre la primera y la segunda planta, de tal manera que los rehenes de ambas plantas pudiésemos oír el acto litúrgico, el acto litúrgico, el mismo que fue emotivo por el lugar y las circunstancias en que ésta se realizaba. A partir de ese primer domingo hasta el último domingo, en vísperas del rescate, se daría semanalmente la misa de fe y esperanza que nos reconfortaba se daría semanalmente la misa de fe y esperanza que nos reconfortaba espiritualmente. 22 de diciembre de 1996. El padre Juan Julio Bick realiza la primera misa dentro de la residencia del embajador del Japón. En ella participan los rehenes de la primera y segunda planta. Ese mismo día, en horas de la tarde, serían liberados en forma masiva 225 rehenes. En ese grupo figuraban también los dos médicos y el padre Juan Julio Bick, quien se negó a ser liberado para seguir brindándonos ayuda espiritual y religiosa, actitud que fue aplaudida efusivamente por nosotros. En su reemplazo fue liberado el empresario Oscar Mávila, quien presentaba problemas de salud. Aquí algunas palabras del religioso al respecto. Yo pensé que el último grupo de rehenes era el definitivo, y decidí quedarme por solidaridad con mis compañeros, porque podía ser útil en esos momentos de angustia y soledad. Le dije a Serpa, ustedes no pueden impedirme que me quede. Bótenme a la fuerza, patadas, pero no voy a salir. A partir de la liberación de los dos médicos, el rehén y congresista Eduardo Pando asumiría la responsabilidad como paramédico y no lo hizo mal. Siempre lo veíamos correteando por las habitaciones donde era requerido. Se le había hecho costumbre andar con su botiquín de medicamentos y un libro de recetario en mano para asistir oportunamente a quienes lo requerían. Este libro había sido traído por los representantes de la Cruz Roja y contenía el tipo de tratamiento que debería recibir un paciente cuando presentaba problemas de salud. Con el transcurso de los días, nuestro paramédico se vería aliviado cuando el representante de la Cruz Roja, Michael Minning, coordinó con Serpa Cartolini y sus mandos para que autoricen el ingreso de médicos peruanos y japoneses a la residencia con el fin de realizar atenciones médicas, las que fueron realizadas de forma oportuna. Esta atención médica fue aprovechada de igual forma
por los terroristas, sobre todo por Tito, era indispensable el apoyo de los galenos dentro de la residencia, ya que existían cautivos que lo requerían, debido a que algunos ya se encontraban con tratamiento médico antes de la toma de la residencia.